Bien, hermanos, buenos días, que Dios nos bendiga. Igual a los hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook y a través de la plataforma que tenemos en Zoom. En esta mañana vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios con referencia al tema que tenemos en el libro de Marcos, el capítulo 7. Marcos, el capítulo 7. Hemos estado hablando acerca de que Cristo desea que escuchemos y entendamos la palabra de Dios. Y en esta ocasión vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice en Marcos el capítulo 7, el verso 14, llamando de nuevo a la multitud. Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. Jesús no meramente desea que nosotros le escuchemos solamente por escuchar. No solamente desea que nosotros le oigamos por oír. Jesús desea que nosotros le escuchemos, pero también que le entendamos. La Biblia nos habla de que grandes multitudes iban con Jesús. Grandes multitudes iban tras Jesús. Grandes multitudes le seguían a Jesús, pero lamentablemente la multitud le seguía. Le seguía por muchas razones, no meramente con el propósito de poderle escuchar, de poderle obedecer. Pero sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, desea que nosotros le escuchemos a Él, le escuchemos a Él, y que tengamos presente de que no importa, ¿verdad? Cuántos de los que estamos acá seamos un buen número, un gran número, poco número, pero sí Él quiere que nosotros le podamos escuchar. Note usted allí que Jesús, llamando de nuevo a la multitud. Cristo quiere que multitudes lo escuchen. Cristo quiere que multitudes lo entiendan. Pero lamentablemente hay multitudes que no quieren oír a Cristo, no quieren entender a Cristo. Y hermanos, escuchar la palabra de Dios y obedecerla hará que su palabra permanezca en nosotros. Y es aquí el punto de partida, porque el Señor, llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. Ya esta es la tercera lección con referencia a esto que hemos estado estudiando y meditando en la palabra de Dios, y espero que saquemos provecho de ella, porque Cristo desea que la multitud entienda. La multitud entienda. Y hemos hablado de esa palabra entender. Esa palabra entender significa comprender.
Dice Cristo, usted va a oír mi palabra, pero yo quiero que usted la pueda comprender. Cristo dice, yo quiero que usted pueda no solamente comprender, sino inferir, deducir, discernir, descifrar, conocer, interpretar, percibir, saber, pensar, opinar, juzgar, creer, instruir, sentir, ver, oír, alcanzar y asimilar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas veces tomamos la Biblia y, hermanos, lamentablemente no la queremos comprender. No la queremos comprender. Tomamos la Biblia y no queremos discernir. No queremos discernir. No queremos descifrar lo que la Biblia nos dice. No queremos conocer lo que la Biblia nos dice. No queremos interpretarla, porque a veces es un fastidio la Biblia para algunos. Pero el Señor quiere que usted pueda percibir su palabra, pueda pensar en su palabra, pueda tomar su palabra y opinar, juzgar, creer. Con esta palabra usted pueda instruir a otro, que usted pueda alcanzar a otros con esta palabra, que usted pueda acoger esta palabra. Es lo que Cristo quiere. Y hermanos, hermanas y amigos, la Biblia nos dice en Efesios 3, el verso 4, en vista de lo cual leyendo podrán entender. Leyendo lo cual podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo. Hermano, déjeme decirle que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Hermanos, ahora nosotros tenemos esa dicha. Ahora nosotros tenemos esta bendición de que este misterio que fue oculto, que fue revelado, se dio a conocer a los hijos de los hombres, a sus santos apóstoles, a sus profetas, por el Espíritu Santo. Déjeme recordarle de que en el Antiguo Testamento, y aún Pedro hace referencia, fíjese, de que en aquel entonces la gente estaba indagando, la gente estaba investigando, la gente quería conocer acerca de la salvación.
acerca del consejo de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y vaya usted conmigo a Primera de Pedro. Y usted va a ver ahí donde Pedro nos dice en su primera carta, en Primera de Pedro, el capítulo 1, note usted lo que nos dice el apóstol Pedro en su carta. Y es algo, hermanos y hermanas y amigos, que deberíamos tomar nota. Deberíamos de darle realmente el valor que se merece esta bendición que tenemos de que se nos ha dado a conocer este misterio. Fíjese, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, oiga bien, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación. ¿Qué le parece? Los profetas, estos que profetizaban, estos que proclamaban la mente y el consejo de Dios acerca de la gracia destinada. Fueron personas que inquirieron, hermanos. Fueron personas que fueron diligentes. Fueron personas que indagaron acerca de la salvación. La pregunta es, ¿somos nosotros, hermanos, que estamos inquiriendo, estamos siendo diligentes, estamos indagando, hermanos, acerca de la salvación? Hermanos, dice la Escritura en el verso 8, 11, escudriñando. Oiga, ellos escudriñaban. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? ¿Cuántos de nosotros estamos indagando? ¿Cuántos de nosotros estamos escudriñando? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos interesados en poder de anunciar, de dar a conocer, de dar a saber a las personas del mundo acerca del sacrificio de Cristo? Dice que el verso 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales, oiga, anhelaban mirar los ángeles. Imagínense que los ángeles, dice el texto, anhelaban, deseaban. ¿Qué anhelaban? ¿Qué deseaban? Bueno, deseaban saber acerca de la salvación. ¿Qué le parece? Ahora, nosotros tenemos esta bendición que se nos reveló ese misterio. Y ese misterio pues ya no es un misterio, ya no es algo oculto, hermano. Y es algo que ahora usted y yo lo conocemos.
y que ahora lo debemos oír, lo debemos de entender y lo debemos de enseñar a la gente del mundo, aquel que no es cristiano, para que pueda comprender, para que pueda descifrar, para que pueda interpretar que es el deseo de Dios que sea salvo. Y que de esta manera pueda entender y comprender que esta revelación fue declarada como antes lo había escrito, dice Pablo, brevemente. Entonces aquí está escrita la revelación. Aquí está escrito el mensaje. Pero el problema de nosotros es que lo oímos y no lo entendemos. Pero dice la Biblia, leyendo lo cual podéis entender. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice, leyendo lo cual podéis entender, ¿por qué no entendemos que la salvación que Dios nos ofrece es algo que Dios quiere que se la ofrezcamos a las personas del mundo para que sean salvas también? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué somos negligentes? ¿Por qué somos perezosos? ¿Por qué a veces somos holgazanes, haraganes? ¿Por qué, mis amados hermanos y hermanas, no somos fervientes en espíritu en cuanto a nuestro servicio a Dios y en cuanto a nuestra entrega de escudriñar esta palabra de Dios para darla a conocer al mundo? Al mundo. Esta iglesia necesita crecer espiritualmente. Esta iglesia necesita crecer numéricamente. Pero Cristo no va a venir del cielo. Ya Cristo vino del cielo. Ya Él bajó del cielo. Y ya ahora Él, ¿qué desea? Que usted y yo vayamos a predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no será condenado. Hermano, eso es oír. ¿Oyó eso? Eso es oír y eso es entender. Eso es oír y eso es entender. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le decimos al Señor en oración, Señor, explícanos la parábola? Señor, explícanos con referencia a este misterio. Señor, explícanos tu buena voluntad, agradable y perfecta para darla a conocer al mundo. Ahí en Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, oiga, a sus discípulos, estos que tuvieron 3 años y 6 meses con él, oigan lo que dice. Entonces Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese entendimiento? Y yo le voy a decir algo, Dios nos ha dado a todo entendimiento. Dios nos ha dado a todo sabiduría. Dios nos ha dado a todo la manera de poder discernir, la manera de poder descifrar, la manera de poder conocer
interpretar la Biblia. Dios lo ha hecho. Porque aquí todos somos inteligentes. Aquí a todos se nos ha dado el entendimiento. Y Jesús, fíjese bien, rechaza a los religiosos que son meramente religiosos. Porque los religiosos son aquellos que oyen y no entienden. Pregunto, ¿somos sencillamente religiosos? El mundo está lleno de religión, ¿o no? El mundo está lleno de sectas, de denominaciones. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que el mundo entiende? ¿El mundo comprende? ¿El mundo discierne? ¿El mundo descifra? ¿Piensa? ¿Juzga la Biblia? No. Ahora, fíjese que aquí el Señor le dice a sus discípulos, Jesús dijo en el verso 16 del capítulo 15 de Mateo, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendemos, hermano. Y son palabras fuertes del Señor. Son sin entendimiento, les dice. Los fariseos se preocupaban solamente, fíjese bien, por las cuestiones legales, por las cuestiones externas. Y en realidad Jesús está diciendo que las cosas no pueden ser limpias o inmundas en un sentido religioso. Solamente lo puede ser la persona. Y le voy a decir algo. Cristo quiere que la persona pueda limpiarse el corazón. Y la única manera en que la persona puede limpiar el corazón es a través de oír su palabra, de entenderla, de comprenderla, de ponerla por obra. Por sus propias acciones. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordemos que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones. Muchas cosas salen de dentro y contaminan al hombre. Pero el Señor quiere que el hombre entienda que necesita purificar su corazón. Necesita purificar su corazón. Necesita purificar su alma. Y la única manera, hermano y hermana, que usted puede ayudar a la gente para que pueda purificar su alma es a través de dar a conocer este misterio que se nos ha revelado a nosotros. Y por eso 1 Pedro 3:21 nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en 1 Pedro, capítulo 1,
el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hermano, Cristo no quiere que nosotros seamos meramente religiosos, que oímos y no entendemos. Cristo quiere que seamos verdaderamente sus discípulos, que aprendamos de él y que le demos a conocer a la gente, que le enseñemos a la gente acerca de su palabra, para que la gente mediante la obediencia a la verdad pueda purificar su alma de mala conciencia y lavar sus cuerpos con agua pura. Eso es lo que necesitaban entender los líderes religiosos del tiempo de Jesús, porque ellos pensaban que lo que entraba era lo que contaminaba al hombre, pero que lo que contamina es lo que hay en el hombre, y que el hombre necesita conocer ese misterio y darlo a conocer nosotros a los hijos de los hombres, para que ellos sepan que de dentro del corazón de ellos salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice Marcos 7, versículo 21 al 23. Entonces Jesús declaró que toda la cuestión irrelevante y que la inmundicia no tiene nada que ver con lo que la persona comiera, sino con lo que saliera del corazón. Y por lo tanto era necesario que sus discípulos oyeran y entendieran esto, y que no tuvieran sin entendimiento con referencia a esto, y que se preocuparan por oír y entender y dar a conocer su voluntad. Entonces Cristo desea que la multitud entienda su palabra. La pregunta es, ¿nosotros la entendemos? ¿La estamos poniendo por obra? Hermanos, cuando nosotros estamos preocupados solamente en venir a las reuniones de manera pública y escuchar su palabra, pero no entenderla, ¿qué implica? Implica no ponerla por obra. Hay que predicar la palabra. ¿De qué me sirve conocer y no predico? ¿De qué me sirve que el Señor me haya revelado el misterio oculto? Y ese misterio aquí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo lo conozco, pero no lo voy a conocer. ¿De qué me sirve?
Jesús llamó otra vez hacia la multitud y les dijo: prestadme atención todos vosotros y enteraos bien. No hay nada que entre en una persona desde afuera que la pueda contaminar. Son las cosas que salen del interior de la persona las que la hacen inmunda a la persona. Y cuando llegó a la casa, ya si la gente, sus discípulos le preguntaron acerca de eso dicho, de ese dicho tan difícil, y entonces es ahí donde Jesús les dijo: es que vosotros también sois incapaces de captar estas cosas. Hermanos, cuando nosotros conocemos este misterio y no lo damos a conocer a los hijos de los hombres, el Señor nos dice que vosotros también somos incapaces de captar estas cosas que son necesarias para darla a conocer a la gente y que la gente pueda conocer la verdad y pueda purificar su alma de mala conciencia y que pueda purificar su alma de pecado, porque su alma está llena de pecado. Y entonces Él quiere que usted oiga, que yo oiga, que usted entienda y haga su voluntad. Cristo desea que la multitud entienda. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En esta iglesia local, es preciso que la palabra de Dios toque verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros, para que seamos obedientes. Para que seamos obedientes. Si usted va conmigo ahí a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13. Usted va a leer ahí en esta palabra: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual opera, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué no actúa la palabra de Dios en nosotros? Cuando usted y yo no somos creyentes a la palabra, hermanos, esa palabra no va a actuar, no va a operar. Déjeme decirle que el problema no es la palabra. Déjeme decirle que el problema somos nosotros, porque somos incrédulos a la palabra. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, dice el texto. La aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. La pregunta es: ¿está haciendo su obra la palabra de Dios? ¿Es usted un creyente en esta palabra? ¿O solamente usted viene acá, la oye, la escucha, se va, no la pone por obra, no la entiende, no la comprende, no la discierne, no la juzga,
no la examina, no la da a conocer. Y entramos a un grado de apatía, entramos a un grado de indiferencia, entramos a un grado de conformismo, hermanos, de que solo venimos el domingo, oímos y nos vamos. Y entre semana, bien, gracias. Pero no hacemos nada. No hacemos nada por la causa del Señor. Parece que algunos no reciben la palabra como la palabra de Dios, sino como la palabra de sus padres. Muchas veces hay hijos que reciben la palabra de un padre. Y esa palabra del padre o de la madre, cuando el hijo la recibe con fastidio. Y a veces la recibe y por un oído le entra y por el otro le sale. Lamentablemente así es. Y así pasa en la iglesia. Aquí se recibe la palabra el domingo, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Porque luego pasa otra semana y no predicamos. Y luego volvemos a venir otro domingo, se vuelve a predicar la palabra, que hay que entenderla, que hay que ponerla por obra. Pasa otra semana, no predicamos, enseñamos. Y a veces somos así. Recibimos la palabra de Dios como esas palabras que reciben a veces los hijos de los padres. Porque su religión parece ser más tradicional que de convicción personal. ¿Qué tanta convicción tenemos nosotros en la palabra de Dios? Antes usted era católico. Antes usted era evangélico. Y usted se ha preguntado, cuando usted era católico o era evangélico, ¿usted era así? ¿Usted era una persona inerte? ¿Usted era una persona solamente dominguera? Usted estaba en el error y yo creo que usted predicaba el error porque es lo que yo veo en el mundo sectario. El mundo sectario ahí anda predicando el error, anda predicando la mentira, anda predicando la falsedad. ¿Y los cristianos dónde están? Afanados, turbados, preocupados, ansiosos, con problemas. Y no predican. Y no hacen la obra. Porque no quiere, porque no me siento bien, porque no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé qué enseñar. Pero si ya se nos reveló el misterio y ya lo conocemos. ¿Y qué tan difícil es ir a predicar ese plan que se le predicó a usted para que llegara a Cristo? ¿Qué tan difícil es ir a predicar acerca de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo, acerca de oír, de creer, de arrepentirse, de confesar, de bautizarse y animar a la gente para que venga a Cristo y que Cristo la añada a su iglesia? ¿Qué tan difícil es? No se puede. Es que no queremos. Y es que no entendemos. Hermanos, déjenme decirle que si nosotros, conociendo la voluntad del Señor y no la hacemos, hermanos, vamos a recibir un gran castigo.
un gran castigo eterno. Dios, mis amados hermanos y hermanitas, no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosecha. Siembra para la carne corrupción, siembra para el espíritu vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? Y como platicaba en esta semana con unos hermanos que visitaba y les decía que Dios nos bendice, Dios nos da comida, Dios nos da bebida, Dios nos da vestido, Dios nos da una casa, Dios nos da lo que necesitamos. Y la pregunta es, ¿qué le estamos dando nosotros a Dios? No queremos darle ni siquiera el tiempo necesario para predicar su palabra. Y déjeme decirle que sí, Cristo quiere que la multitud entienda, pero también quiere que usted y yo entendamos. Otros reciben la palabra como la palabra de hombre. Piensan que la pueden pasar por alto. Piensan que la palabra de Dios la podemos pasar por alto. Piensan que la palabra de Dios la podemos ignorar. La podemos desobedecer. Aún otros la reciben como la palabra de hombre porque la acomodan a sus propias creencias. Entonces yo pregunto, ¿cómo estamos recibiendo la palabra, mis hermanos? ¿Por qué la ignoramos? ¿Por qué la desobedecemos? ¿Por qué a veces queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia? Como las personas del mundo religioso. Cuando me convenga, cuando a mí me parezca, cuando yo me sienta bien, cuando yo crea que está bien, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Eso no es correcto, hermanos. Hermano, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y que sea Cristo el que te alumbra con su palabra para que entiendas estas verdades. Los tesalonicenses la recibieron según en verdad la palabra de Dios. La obedecieron. Y como Pablo dice ahí en primera de Tesalonicenses 1:3, mostraban su obediencia. ¿En qué? ¿En qué mostraban su obediencia? ¿En qué mostraban su obediencia? ¿En qué se acordaba Pablo? En 1 Tesalonicenses 1:3. Dice Pablo que se acordaba sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acordaba? De la obra de vuestra fe. Estos hermanos tenían fe porque tenían obra. Hermano, ¿cuál es su obra? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es mi obra? La obra de vuestra fe. Ahora, del trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es nuestro amor? ¿A dónde está mi amor hacia Dios? ¿Cómo le puedo mostrar amor a Dios? Dice que estos hermanos le mostraban amor a Dios trabajando en su obra. ¿O no? Mostraban fe porque había obra, mostraban amor porque había trabajo. Trabajaban.
Y luego dice, y de vuestra constancia. Serán hermanos constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia en Tesalónica es una iglesia digna de imitar. Así que usted entienda algo, que usted muestra obediencia cuando hay obra, porque hay fe. Usted muestra trabajo en la obra, porque hay amor. Usted y yo mostramos constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque de esta manera mostramos que vamos a divulgar la palabra extensamente. Vamos a divulgar la palabra extensamente. Porque en el 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oiga bien, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Porque, versículo 8, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia, en Acaya, sino que también en todo lugar. Oiga, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Somos así nosotros? Pregunto. Iglesia, ¿somos así? ¿Realmente nosotros estamos divulgando en todo lugar nuestra fe en Dios? De modo que cuando pues yo vaya a predicar la palabra de Dios a un lugar, pues ya no puedo predicar porque ya vino el hermano a predicar. Y voy a otro lugar, no, es que ya vinieron los hermanos y predicaron. Hermano, eso es oír y eso es entender la palabra de Dios. Ese es oír y entender la palabra de Dios. Cristo desea que sus discípulos entiendan también, porque Él dice, también vosotros estáis sin entendimiento. Y la pregunta es, hermanos, con todo el corazón, ¿estamos como los discípulos? ¿Estamos sin entendimiento? Hermano, yo les pregunto, ¿es que ustedes no entienden lo que les estoy predicando? ¿No lo asimilan? ¿No lo comprenden? ¿No lo disciernen? ¿Cómo recibimos la palabra, hermanos? Miren, no estamos recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿verdad que no? Y los hermanos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y a pesar de eso, la palabra fue divulgada, fue predicada.
De modo que no había necesidad que los apóstoles fueran y predicaran. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo. Ah, es que yo antes, hermano, yo antes usted viera cómo predicaba, cómo enseñaba la palabra. Yo antes iba y regalaba literatura, hermano. Yo antes, hermano, usted no sabe cómo yo era. Bueno, era antes. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo somos? ¿Cómo quiere Dios que seamos? Dios quiere que seamos oidores olvidadizos o hacedores de la obra. Espero que esto nos ayude y continuaremos en nuestro próximo sermón en esta serie, que ahí lo voy llevando de serie en serie, para terminar este punto cuando dice: Cristo desea que sus discípulos entiendan también, porque también dice el Señor, vosotros estáis sin entendimiento. La pregunta es, ¿estamos sin entendimiento? ¿Entendemos o no entendemos? Esto se va a dejar de ver cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios y prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y a destiempo. Porque, miren, viendo estos folletitos yo en el vehículo, cuando venía allá por donde la hermana Marcela, venía al suave y iba en el carro, me paraba y le daba a la gente. Y yo creo, hermanos, de que la palabra no va a volver vacía, pero depende mucho del que predica, depende mucho de la oración de fe. De nada sirve, mis amados hermanos, que conozcamos la voluntad de Dios y la gente se esté muriendo en sus delitos y pecados. Reflexionemos y meditemos en estas verdades. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Igualmente a mis hermanos allá en plataforma de Zoom y de Facebook. Que el Señor les bendiga.